¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar con René Calpanchay, ex revolucionario y líder de Atacama, además de emprendedor. Voy a conversar con él, hemos hablado mucho. Voy a hablar con él sobre cuál es su visión a partir de sus nuevas experiencias y si es posible terminar con la pobreza, si es posible abandonar las viejas recetas para aplicar otro método, tema que venimos conversando desde hace ya algunos días. Pero antes que nada, quería compartir con ustedes algunas reflexiones. Ningún plan va a dar resultado para esta nación si no nos eyectamos como sociedad de todos los espacios corrompidos. Tenemos que dejar atrás, me parece a mí, la agenda ruinosa que nos ha puesto en donde estamos. ¿Y cuál es la agenda ruinosa? El insulto fácil, la venganza, la chicana infantil, la viveza criolla, las reacciones políticas adolescentes propias de los centros de estudiantes y tantas otras. No hay país posible sin este éxodo que es, creo yo, imprescindible. El fracaso se explica como consecuencia de la obstinación de errores que no se quieren reconocer. Es decir, hay como una suerte de obsesión en no reconocer los errores. Y esta suerte de disolución nacional a la que asistimos tiene que ver con el deterioro moral y además el pisoteo de carácter obsceno a la que hemos llevado esta nación como si fuera una causa ajena. ¿Se da cuenta? Estamos en llamas y lo curioso es que no nos animamos a saltar. Daría como la sensación de que hemos entrado en una suerte de desgano colectivo. Y cuando hablo de saltar, me refiero a un salto superador. Sin embargo, no hay salto, por el contrario, hay retroceso. Volvemos a Alí Baba y los 40 ladrones. Estamos ahí, ¿eh? Estamos ahí. Y esto se explica desde el desgano colectivo que padecemos. Además, como consecuencia de todo este disparate colectivo, carecemos de espacio psíquico para pensar. El daño económico es muy severo, casi le diría yo imperdonable. Pero el daño cultural que sufre esta nación lo es peor todavía. De manera que la reconstrucción de algo distinto o más o menos normal no va a ser fácil. Mire, elegí un fragmento de la escritora chilena Isabel Allende, que explica muy sintéticamente qué somos. Señor director. Mira, la política argentina siempre ha sido extraña. Reeligen a la gente más rara y ha habido, acuérdate del peronismo, yo creo que es un país políticamente inmaduro. Hay un país políticamente inmaduro. De manera que la reconstrucción exige lo contrario, madurez. Tenemos que primero disciplinarnos y luego comenzar a priorizar lo que es útil. Borges escribió en 1966, nadie es la patria, pero todos lo somos. En un minuto vuelvo y hablo con René Calpanchay. En un minuto. Gracias, director, muy amable. René Calpanchay con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? ¿Bien? Contento de venir y gracias por invitarnos de vuelta. Qué gusto escucharlo. Gracias. Bueno, siempre lo invito porque me preocupa el tema de cómo salimos de la pobreza. Bien. No lo aburre, ¿no?
es un tema que no aburre, es un tema que tiene que agudizar el pensamiento de todos, el pensamiento colectivo que debemos hacer. Entonces, primero, Carancho en su rancho, decía el abuelo, primero tratemos de definir qué es la pobreza. Y para definir qué es la pobreza no vamos a tener una verdad absoluta, pero sí vamos a tener referencia de acuerdo de quién vienen las definiciones. Si le preguntamos a un abuelito que está en estos momentos pastoreando llama, y le digamos qué es la pobreza, y el abuelo ¿qué nos va a contestar? Es la desigualdad, estúpido, ¿o no? Si le preguntamos a un científico y nos va a decir, bueno, la pobreza es la falta, la carencia de elementos que son útiles para sobrevivir. Si le preguntamos a un político, seguramente nos va a decir, en la historia siempre hubo pobres. Y si le preguntamos a un político corrupto, nos va a decir que la pobreza es por culpa de los pobres. Entonces yo creo que en esto es claro, ¿no? Yo vuelvo a la definición, a lo primero, a la definición del abuelo, porque ese tiene un contenido de sabiduría más que de inteligencia. Y bueno, yo creo que nosotros estamos viviendo momentos difíciles por esto que vos has planteado al principio, ¿no? De no animarnos a tratar de elevarnos en ese escalón, de tratar de generar la prosperidad colectiva, pero no desde echar la culpa a los demás, o de pensar ese otro mito en que todo es responsabilidad del gobierno, entonces todos los otros sectores como que estamos limpios. No, esto estamos viviendo en esta inmoralidad, porque es una inmoralidad, vivir en medio de la riqueza y hablar de pobreza. Cuando decimos hablar de pobreza, y podemos tirar cifras también, y la cuestión depende de lo mismo que el abuelo nos ha dicho que somos no estúpidos, es el tema de las desigualdades. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que empezar a tener un modelo distinto, a hacer cosas diferentes, ya no seguir más haciendo lo mismo, por Dios. Ya no podemos permitirnos de que chicos sufran hambre, de que chicos mueran de hambre, de que familias no puedan pensar en la prosperidad o lo que es peor, pensar de que es un designio de Dios, de la Pachamama, de que hemos nacido en un hogar pobre y tendremos que morir pobres. No, yo creo que necesitamos la evolución y en esto los abuelos decían la necesidad tiene cara de hereje. Entonces eso nos lleva a pensar en un sistema, en un modelo diferente. Y esto es muy sencillo que lo hagamos, justamente por la riqueza que tenemos los jujeños o la riqueza que existe en la región. Nosotros tenemos sabiduría ancestral, sabiduría de 14.000 o de 40.000 años, según la ciencia nos está diciendo ahora. Y también tenemos toda la modernidad. Pero ¿qué es lo que nos falta? Encontrar la armonía. ¿Por qué? Porque nosotros estamos preocupados aquí que qué partido va primero, qué partido va segundo, qué sector tiene mayor visibilidad, qué canal compite y está con mejores puntos, el rating, y estamos atontados con esa estupidez. Entonces yo creo que hay que volver a lo central. Tenemos que hacer desaparecer las desigualdades. ¿Y cómo se hace desaparecer las desigualdades? Solamente haciéndonos cargo de todo lo que nos corresponde, el comunicador social, los que nos llamamos o los que vivimos en las comunidades, los que ahora ocasionalmente me toca el rol de empresario, nos hagamos cargo desde todo lado. ¿Para qué? Para empezar a generar la armonía. Y entonces vamos a empezar a ver los resultados. ¿Cuándo vamos a ver los resultados? En esto, cuando empecemos a generar equidades. Y vos me preguntarás, ¿se puede? Sí. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, voltear las mentiras, las más graves. Primero, que la pobreza no es algo designio de Dios, sino, no diría la Biblia, no habrá pobres entre vosotros. Entonces, no es designio de Dios. Segundo, la estupidez esta de decir que siempre hubo pobres, entonces la pobreza no se puede porque nosotros hacemos, cada uno quiere sacarse el lazo y ponerlo al otro, nosotros desde las empresas hacemos todo lo posible para... No, sino que es lo que nos corresponde a cada uno como actores sociales para hacer un trabajo colectivo para erradicar y generar la equidad. Yo te escuché a vos de ex revolucionario. Todos ahora estamos en el chiquitaje, pensando en la gran revolución y cómo René Calpanchay va a ser el gran líder en este problema. No, lo que tenemos que hacer es olvidarnos de la revolución. Ninguna revolución en el mundo tuvo un final feliz.
Lo único que nos asegura tener un final feliz es la evolución. Olvidémonos de pelear unos contra otros en el chiquitaque y pensemos en la cosa grande. ¿Cuál es la cosa grande? Generar las igualdades, de esa manera vamos a generar la equidad. Cuidar la madre tierra, que es la generadora de todos los recursos, que nos va a permitir sobrevivir, que nos va a permitir convivir, que nos va a permitir producir y fundamentalmente darle sentido a la vida. Y ya dejar de estar con esos fantasmas. A nosotros, por ejemplo, los indígenas, siempre nos ligaban, indígena igual a pobre. Mentira. Porque los indígenas tenemos gran capacidad. Y para muestra un botón. Ayer todos hemos escuchado por todos los medios de comunicación la inauguración del complejo fotovoltaico. Sí. ¿Y qué es lo que se ha expresado? Claramente, de que la potencia mundial en general, un nuevo modelo de generación de energía eléctrica. Sí. Bueno, también produce impacto, sí, pero no tenemos que ser extremos. Entonces, eso... Yo estaba muy contento cuando han dicho el Cauchari 4, 5 y bueno, varios más, que estaría bueno. Pero también pensar en esto, en el equilibrio, porque por ahí está bueno también complementar, porque el pastor andino, el indígena andino, también puede generar energía en sus propios campos y armar una sola red. Entonces vamos esto trabajando también por el tema del social, de generar mayores recursos, de salvar el planeta, bueno, todas esas cuestiones. Entonces yo creo que es una cuestión de armonía. Y en esto los abuelos eran sabios, decían carancho en su rancho. Que hemos perdido la armonía. Hemos perdido la armonía, es eso, y lo tenemos que recuperar. Y el abuelo decía, la necesidad tiene cara de hereje. Hemos llegado al fondo, ahora nos sentemos a conversar, ya basta de las viejas disputas que porque sos blanco o sos negro. No, yo creo que tenemos que sentarnos a conversar. Y en esto te muestro ejemplos. 56 años en la revolución. ¿Qué hemos logrado? Sí, está bien la reforma a la Constitución, algunos títulos comunitarios, se han organizado las comunidades, está bueno. Pero uno come todos los días, los chicos estudian todos los días, los chicos tienen necesidad de soñar en un futuro todos los días, de sentirse expectante de un futuro digno. Entonces, y ahí hemos fallado los adultos. ¿Por qué? Porque en economía nos sacó cero. En ecología nos sacó cero. En convivencia nos sacó cero. Entonces empecemos a dar lugar a los jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes vienen con otro pensamiento, vienen con otro chip. Los niños ahora nos enseñan a cuidar el medio ambiente. Los niños nos están enseñando a cómo tenemos que entrar a convivir, cómo uno puede ir sobrepasando los conflictos que son obvios en una convivencia normal. Entonces yo creo que llegó el momento. Y en eso concretamente tenemos que cambiar, vos lo has planteado muy bien. El problema es que cuando eso corrompe la cultura, entonces hay propios indígenas que algunas veces se piensa desde la manera occidental, pero esto no con un sentido despectivo, sino porque se está afianzando demasiado el individualismo. Yo creo que eso ha sido lo que nos ha terminado de desarmar esa visión, porque nos hemos aferrado tanto a la cultura occidental, que está bueno por un lado porque nos trajo un adelanto tecnológico importante, pero por el otro lado, como se ha ido sistematizando el conocimiento y la gente empezó a usar cada vez más la cabeza que el corazón, entonces empezó a armar estrategias. Y era una lógica o un mito, de decir, una lógica de armar empresas, ganar, perder. Entonces poquitos ganaban y muchos perdían. La Pachamama perdía siempre. En cambio ahora estamos viendo que hay otra lógica, que es la de ganar, ganar. Y encima, carancho en su rancho. Es decir, cada uno hace lo que mejor sabe hacer y eso se complementa con los demás y entonces estamos elevando la condición de la libertad. Ya dejamos, ¿cuándo somos libres? Cuando tenemos capacidad de decidir. Pero ¿cuándo somos libres en serio? Cuando nos animamos a ser complementarios. Entonces no le echamos toda la culpa al gobierno ni toda la culpa al sector A o B, sino que nos hacemos cargo del problema. Por eso muchos filósofos dicen, nos enamoramos del problema y lo abordamos. Sí, entiendo. Entonces yo creo que estamos en ese paso y no nos queda mucho tiempo, tenemos que hacerlo si somos buenos padres y si no, dejemos que esto fluya. René, le llama la atención que, digamos, han pasado ya 30 años, algunos dicen que más, y se ha aplicado siempre la misma receta para lo que se entiende es la lucha contra la pobreza, chapas, colchones y después planes. Mire, yo no sé. ¿Usted no le aburre este que siempre el mismo método? Sí,
Le digo, con esto quiero Ahora, ser serio. ¿Qué es lo que pasa? No solo aburre, sino que es seguir causando el daño que se viene haciendo. Si seguimos con esta lógica, es decir, esto es como cuando tienes una enfermedad, no sé, tengo un problema del hígado, me tienen que poner una droga, pero es para solucionar el problema de mi hígado y después mi organismo tiene que seguir funcionando. Entonces, de vivir permanentemente con la droga, eso está mal, es inhumano, es indigno. Entonces tenemos que recuperar la dignidad. Basta de seguir haciendo lo mismo, nos animemos a hacer cosas diferentes. Te tiro un ejemplo en lo que vos decías. En vez de invertir 10 pesos en darle droga, en el plan social, que nosotros escribimos mucho sobre ese tema, que es también algo fuente de adicción, no pensamos en el emprendedurismo. Entonces cambiemos el modelo en educación, artes y oficios. Si yo a usted le digo, tengo 2.000 millones de pesos para amortiguar el impacto de la pobreza, ¿usted qué hace? Primero, recuperemos la dignidad, como decía el papá, vivir del propio trabajo, cuidando la Pachamama y siendo orgulloso de la cultura. Entonces aprovechamos de toda esa riqueza que tiene nuestra región, de la aristocracia andina que fue siempre sustentable, sostenible. Nosotros no necesitamos de nada más del mundo con todos los recursos que tenemos, pero no solamente los recursos naturales, sino también el recurso intercultural. Yo puedo hablar con vos que tenemos orígenes diferentes y sin embargo tenemos propósitos comunes y tenemos que poner en valor eso, armonizar entre lo ancestral y lo que es la modernidad. Y eso nos ha llevado, por ejemplo, a nosotros como empresa, ya como pueblos originales, poder llamar la atención al mundo que vengan a Jujuy, pero que vengan desde la dignidad. Que sea un convido donde hay un ganar-ganar. Ellos dejan sus loritos aquí en la región y nosotros le convidamos un nuevo paradigma, el paradigma del cuidado, el paradigma de la armonía. Esa sería la idea. Esa es la idea. No, pero si usted le inyecta la idea financiamiento, estoy hablando de 2.000 millones de pesos, ¿se puede cambiar o no la realidad? Pero... Sin embargo, acá han invertido 2.000 millones de pesos, la gente a lo mejor piensa al otro lado que yo estoy obsesionado, pero lo que no entiendo, 2.000 millones de pesos y estamos peor que antes. Bueno, usted me dice 2.000 millones, me sorprende, pero bueno, no se maneja tantos números, pero no importa. 2.000 millones de pesos. Primero, ¿está publicado en los diarios? Una escuela de arte y oficio. Segundo, ¿qué? Un espacio de emprendedurismo, que significa capacitación, que significa apoyo económico para los emprendimientos. ¿Por qué? Porque tenemos que ser realistas, se dice. Bueno, sí, realistas. ¿Por qué? Porque si buscamos que con 2.000 millones de pesos vamos a generar empleo tradicional, no, porque si no ya lo tenemos que inyectar al Estado o a las empresas privadas. Entonces seguimos con esa lógica verticalista. No, lo inyectemos en otra cosa, donde sea ganar-ganar, el emprendedurismo, el cuidado. Y Jujuy ahí no es un paso, es un tranco de ventaja. El mundo quiere venir a Jujuy, no solamente para hacer turismo, sino de producción. Aquí se produce todo lo que hay en el mundo, lo podríamos tener en Jujuy. Usted habla porque le pasó. Pero claro. Sí, no es un eslogan. No, para nada, yo no soy ni político pero ni le nada. digo para que la gente le quede claro. Pero claro, digamos, yo de ser un indígena revolucionario, que sí estaba, no me arrepiento de lo que hice. ¿Por qué dejó de ser revolucionario? Y dejé de ser porque pensé que la única manera de prosperar es a través de la evolución. Cuando uno dice, solo no podemos hacer nada, solamente vamos a hacer cosas juntos, porque nadie vive solo. Por eso es que en muchas lenguas andinas no está el término yo, está el término nosotros. Lo tenemos que entender y armonizar. Entonces, bueno, hay que organizar las empresas de manera diferente, hay que organizar las instituciones de manera diferente. Usted lo ha descrito al problema argentino, me parece a mí, en 2 frases, hace 30 segundos. El problema de Argentina es el fracaso colectivo y el éxito individual. Claro. ¿O no? Hay que invertir esta lógica. Eso es desigualdad. Entonces lo que tenemos que generar es igualdad. Con eso vamos a tener equidad. Y si vivimos en equidad vamos a cuidar la Pachamama. Y si cuidamos la Pachamama ya no nos preocupamos de los 12 años, esto que nos dice la nena Greta, de que si va a colapsar, de que si no hace... Entonces no. Y eso solamente lo vamos a hacer nosotros. Nos ha tocado esta generación. No hagamos cargo. Cuando digo generación, a los viejos, dándole lugar a los jóvenes y a los niños.
porque ahí es donde vamos a ver, porque nosotros los viejos tenemos algunas mañas de nuestra lucha, de nuestra vivencia y además de ese interés que tenemos de resguardar a nuestra familia. Pero dejemos a los niños, dejemos a los jóvenes, les demos lugar, apoyemos a los viejos en materia de cuidado de la naturaleza, te vuelvo a repetir, en materia de generar equidad, en materia de hacer cosas. Jujuy es muy diverso y eso es bueno. Eso es bueno, totalmente bueno. Debe ser uno de los pocos lugares, tomando el dicho de un filósofo, donde existe la lógica de la cultura occidental, la mística de la cultura indígena y la alegría de la cultura afro. O sea que esto no estamos inventando ni nada, esto lo estamos viviendo y salimos a la calle y eso es lo que somos. Entonces no podemos darnos ese lujo o caer en esta desgracia de tener dentro de nuestra sociedad pobres. Ya no, ya hagamos cosas diferentes. En lo político no sigamos votando a los que son corruptos. En lo empresarial no compremos a los que contaminan el ambiente. En lo social y nos hagamos cargo de nuestras responsabilidades, no solamente reclamemos derechos, sino nos hagamos cargo, nos pongamos a trabajar, regar el arbolito, no usar el plástico, hablar de valores con los hijos, permitir que nuestros hijos vivan con sus abuelos, aunque sea la mayor cantidad de tiempo que podamos, que los llevemos, en vez de llevarlo a Cancún, los llevemos a que vayan a la Salina Grande, que vayan a algún cerro, que vayan a encontrarse con la naturaleza, con la mística, le enseñemos la astronomía de nuestros abuelos, de conocer el cielo. Los abuelos eran sabios en esa materia y nosotros lo vamos perdiendo por hacernos fanáticos de la modernidad y todos queremos vivir en la ciudad y no importa que vivimos en la cuestión marginal. Ahora, y después llevamos los vicios a las comunidades. Entonces, seamos coherentes, eso es lo que dice. Recuperemos el co, olvidemos el yo es egoísta. El co complementario, la capacidad de co-hacer, de co-crear, de co-creer, que es posible, si no, no somos humanos, pues. Entonces sí es posible, y ya basta de que si sos indio, no sos indio, que esto, que lo otro. Yo no necesito una pluma, nada, vivo en este mundo. Mi abuelo, si estaría vivo hoy, atacameño, indígena de hace 14.000 años, estaría haciendo exactamente lo mismo que yo. Estoy orgulloso, mis abuelos viven en nosotros. Entonces ya no, recuperemos la dignidad, somos todos personas dignas. Yo no quiero vivir de planes sociales, no quisiera que mis hijos vivan con planes sociales, quisiera que mis hijos vivan en un espacio territorial donde se cuida, donde haya armonía, y eso lo podemos hacer hoy nosotros. Este debate en la política hoy es esto, ¿no? ¿Cuántos planes sociales? ¿Cuántos no? No hay otra cosa. Bueno, si no se escucha un discurso como el suyo, por ejemplo. Si vamos a hacer cosas diferentes, nos animemos a empezar a hacer desde lo cotidiano. Un amauta joven, vivo en Argentina, diría, volvamos a lo simple y a lo importante. ¿Cuál es lo simple? Que tenemos que seguir conviviendo en esta realidad. ¿Y qué es lo importante? Que tenemos que salvar a nuestros hijos, por lo tanto, tenemos que hacer cosas diferentes, no nos queda, no tenemos otro remedio, creo yo. ¿Usted cree, le voy a hacer una pregunta delicada, sí. ¿Usted cree que la dirigencia está en condiciones de discernir entre lo importante y lo urgente? Y si no está en condiciones, le enseñemos, porque van a ser nuestros representantes. Hagamos que nos copien el discurso para que después lo transformen en los hechos. Lo grave sería de que eso sería algo como inexorable, que no se puede hacer. Eso sí se puede hacer. Sé que hay políticos buenos, tampoco podemos meter a todos en la bolsa, sí. Pero a los corruptos, digamos, con nombre y apellido, ya no más, no podemos estar en eso. Ah, no, pero me robaba, pero ahora lo vuelve a votar, a ver si tengo más planes. ¿A dónde vamos a llegar? ¿Son mis hijos nomás o son los hijos de mi hermano, los hijos de mi tío, los hijos del vecino que vive en Buenos Aires, que vive en Susque, en Cusicusi, en Bolivia? No, entonces pensemos en serio, no nos mientamos a nosotros mismos. ¿Le teme a lo que puede venir o no? No. ¿Tiene confianza o esperanza? Yo creo que uno tiene esperanzas primero, porque el humano es el único ser que tiene la posibilidad de cambiar, pero cambiar desde lo profundo. Y tengo confianza porque si logramos que el ser humano empiece a pensar desde el corazón y a desaprender tanto de la cabeza, está el cambio. Estamos en esos tiempos. Mi papá decía, la necesidad tiene cara de hereje, pero a cada cosa mala viene una cosa buena. Esto es la dualidad en el mundo andino.
Entonces yo creo que estamos en esa posibilidad. Ahora nosotros, y en esto hay que dar el ejemplo, no esperemos de vuelta. Cristo vino hace un montón de años, líderes hemos tenido, no hablemos mal de ellos, está todo bien, pero ahora nos hagamos cargo de lo que nos ha tocado a nosotros. Entonces, y tenemos una responsabilidad muy, muy grande, pero no es imposible. Entonces, con esperanza y con confianza. ¿Y cómo se genera la esperanza y la confianza? Con respeto. Empecemos a respetarnos entre comunicadores indígenas, entre comunicadores empresarios, entre el ciudadano común, el político, entre todos. No empecemos a dividirnos como nos ha hecho el viejo modelo. Porque vos eras de acuerdo a cómo te transportabas, entonces ibas en auto o ibas en colectivo. ¿A qué escuela ibas? Si ibas a la privada o ibas a la estatal, de segunda o de primera, y lo mismo en la salud, y así. Y eso depende de los humanos. Los políticos, y en esto digamos las cosas con su nombre, son empleados del pueblo. René, ya para ir terminando, ¿qué se puede ver en Susques hoy? Se puede ver una de las comunidades que más ha evolucionado en los últimos años. En materia de... es mucha gente que se ha quedado a vivir en el lugar, muchos jóvenes que están pensando en seguir viviendo en el lugar, y tiene que ver con esto de la armonía entre lo ancestral y lo moderno. Hoy, por ejemplo, nosotros nos preguntamos, ¿se puede vivir sin pocas cosas? Y la respuesta es sí. Vámonos a Susques. Veamos las construcciones de hace más de 3.500 años, veamos cómo han hecho los abuelos para domesticar las llamas y quedarse en el segundo lugar más inhóspito del mundo y ser felices, y mostremos eso al mundo, como por ejemplo ahora. Mis abuelos se han quedado hace 14.000 años en esa región, en el segundo lugar más desértico del mundo. ¿Qué han encontrado? Comida, los camélidos, agua dulce en un lugar salado, y han encontrado la forma de hacer la habitación para estar felices y criar la familia. Y nosotros hace 14.000 años, el resultado, aquí estoy sentado, estoy feliz, yo quiero volver mis huesos que se queden en Susques. Y yo creo que como me pasa a mí, lo está pasando a muchos susqueños. Y eso es bueno, eso es bueno, eso es lo que te genera la esperanza. Entonces yo creo que hay camino, hay muestra, y dejemos de zanatear, empecemos a hacer cosas y a mostrar cosas. Mi papá sabía decir, por supuesto con una mala palabra, lo que se ve se hace. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que empezar a eso, ya basta de, porque si nos vamos al intelectual nos va a llenar de tomos. Yo he ido a estudiar patrimonio cultural atacameño un año a la Universidad de Chile para entender la domesticación de las llamas, y no lo he entendido. Sin embargo, he ido ahora en 10 minutos y en 2 horas puedo explicarle al mundo cómo ha sido el proceso de la domesticación de las llamas. Y es volver a eso. Siempre un gusto hablar con usted. No, por favor. Gracias por venir. El gusto es mío. Gracias a vos. René Calpanchay con nosotros. Chao.